Silencio. Listo, usted me indica, vamos. 2, 1. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas que se comienzan a conectar a los diferentes medios digitales en este miércoles 8 de abril. Estamos en vivo y en directo desde el auditorio de Solca en Portoviejo para la provincia de Manabí y Esmeraldas para llevarles, como todos los días miércoles, este espacio de Luchamos contra el Cáncer. Muy buenos días, se comienzan a conectar. Los amigos y amigas, recuerden darle like y compartir esta publicación para que llegue a más personas. Es un gusto compartir con ustedes. Y bueno, hoy día vamos a abordar un tema muy importante, el manejo del dolor en el paciente oncológico. Para ello nos acompaña la doctora Sandra Rodríguez, es médico tratante en cuidados paliativos del Hospital de Solca en Portoviejo. Muy buenos días, doctora. Un gusto compartir con usted. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí, compartir con ustedes y poder conversar un tema tan importante con nuestro público televidente. Bueno, recuerden que si tienen alguna inquietud, alguna duda sobre este tema, tenemos el chat en vivo, ahí pueden escribir sus preguntas para que la profesional en salud, en este caso la doctora Sandra Rodríguez, pueda dar respuesta a sus inquietudes. Y bueno, queremos despejar dudas, doctora Sandra, sobre el área de cuidados paliativos en un hospital oncológico, en este caso enfocado en el Hospital de Solca en Portoviejo. ¿Por qué se denomina cuidados paliativos y qué tipo de atención se brinda en esta área? Sí, cuidados paliativos estamos dedicados a la atención del paciente que tiene una enfermedad grave, que amenaza con la vida, una enfermedad que puede ser crónica, que puede estar desde sus inicios hasta el final cuando estuviera en una etapa final de vida, ¿ya? Pero lo principal de nosotros es que nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente mediante el tratamiento de los síntomas que esté presentando por la enfermedad, por los tratamientos que está recibiendo, ¿no? O por otras comorbilidades agregadas a su patología de base. Normalmente sabemos que aquí vemos pacientes con cáncer, vemos pacientes oncológicos y probablemente desde etapas tempranas pueden tener síntomas que agravan su condición general, que deterioran su calidad de vida, que impiden que se desenvuelva normalmente en la comunidad con su familia o en sus tareas cotidianas. Esos síntomas deben estar enfocados y tratados adecuadamente para que el paciente pueda mantener funcionalidad, pueda hacer el tratamiento, acabar con el tratamiento y completarlo en el menor tiempo posible o en el tiempo estipulado por el oncólogo y pues pueda sobrellevar la enfermedad de la mejor manera. Aproximadamente, ¿cuántos pacientes ustedes manejan en esta área de cuidados paliativos al día? Nosotros en cuidados paliativos, más o menos, bueno, estamos 5 médicos tratantes, ¿no? No soy la única persona que está en el área, somos 5 en total y tenemos también un área ambulatoria. Entonces tenemos 5 consultorios que generalmente se atiende entre 10 a 12 pacientes por día por agenda, por cada médico. Y aparte de eso tenemos el área ambulatoria de Hospital del Día de Paliativos en la cual nosotros atendemos a los pacientes que vienen con eventualidades. ¿Eso qué quiere decir? Que no tuvo cita, pero sin embargo tiene el dolor exacerbado, sin embargo se presentó una cosa nueva referente a su enfermedad o presentó una complicación que le genera muchos síntomas, sean estos dolor, náuseas, vómitos, ¿no? Y que necesita de una atención más prioritaria. Entonces, eso quiere decir que cuando existen emergencias, podríamos decirlo así, también ustedes acuden una vez el paciente haya venido al hospital, ¿no? Claro, emergencias en el control de los síntomas más que todo, pero también tenemos en el Hospital de Solca un área de emergencia en general, que es la que atiende los pacientes neutropénicos, los pacientes infectados, ¿no? Que ya tienen una complejidad más alta. En nuestra área son los pacientes que están
vinculados ya al área de cuidados paliativos y que tienen un descontrol en sus síntomas. Y nosotros en esa área es ambulatoria, podemos hacer el ajuste de los medicamentos, calmar los síntomas y retornar a casa. No es un área hospitalaria donde puedan quedarse por largo tiempo. Ajá, perfecto. O sea, también atienden en el hospital del día, Ajá. pacientes que se quedan o también los que vienen por emergencias. Sí. Dicen, mi dolor aumentó, necesito atención. Y eso es lo que siempre recomiendan los especialistas en oncología, ¿no? Si siente alguna molestia, además, acuda inmediatamente al hospital, al área de emergencia, para ser atendido. Justamente el manejo del dolor en pacientes oncológicos es crucial en la atención médica. ¿Cuáles son los puntos claves en esta área del manejo del dolor? Bueno, en el manejo del dolor nosotros tenemos que saber que el cáncer a veces no duele, pero en muchos casos sí. Generalmente un 60% de los pacientes pueden presentar dolor incluso desde etapas tempranas de la enfermedad, y esto aumenta en las etapas avanzadas. Eso quiere decir que desde etapas tempranas puede necesitar de una valoración en cuidados paliativos para ir controlando este síntoma. Muchos pacientes tienen una idea equivocada de que solo deben ir a cuidados paliativos cuando están en una etapa avanzada o cuando su médico tratante de oncología le ha indicado que ya no existe un tratamiento de quimioterapia o radioterapia que pueda controlar su enfermedad, ¿no? Esa etapa ya es muy avanzada para empezar a abordar. No es desde ahí que nosotros queremos actuar. Nosotros queremos conocer a los pacientes, dar a conocer que ellos pueden acudir a cuidados paliativos desde etapas tempranas de su enfermedad cuando inician los síntomas. Entonces, el dolor es uno de los síntomas principales en esta patología del cáncer. Y para poder tratarlo hay que evaluarlo en toda su complejidad. Un paciente con una enfermedad de cáncer no solo tiene el dolor físico, sino que también tiene un agregado emocional alrededor del dolor, ¿sí? Tiene un agregado social y tiene un agregado de funcionalidad. Entonces, esto en conjunto hace lo que nosotros conocemos como dolor total, ¿no? Que probablemente el dolor físico es un círculo pequeño, pero a lo que se agrega la etapa o la carga funcional, se agrega la carga emocional y se agrega la carga social del paciente, ese dolor crece y puede ser manifestado por el paciente como un dolor intenso que sobrepasa su capacidad de resolverlo. Es la sumatoria de todos los tipos de dolor, que no solo se queda en el dolor físico, sino que se va sumando todas las características o situaciones que usted ha mencionado. Hay algo muy importante, y cómo ha cambiado la medicina con el paso del tiempo. Hemos visto avances muy significativos y también en cuidados paliativos, porque justamente comentaba antes de iniciar este programa que hace aproximadamente entre 17 y 18 años tuve por un familiar muy cercano que venir al hospital de Solca, acá en Puerto Viejo, y bueno, mientras nos atendían, observé una señalética, ¿verdad?, en la puerta justamente en la puerta de un área, y decía cuidados paliativos. Entonces uno se queda con la duda porque cuando uno va a este tipo de hospitales se encuentra con términos nuevos que no son conocidos, al menos por la mayoría, y hasta que te toca y comienzas a investigar, ahí es donde tú conoces realmente la realidad. Entonces yo busqué, ¿no?, en Google cuidados paliativos, y ahí me señalaba que es para pacientes que ya están en una etapa terminal, en este caso de cáncer, ¿verdad? Entonces, bueno, todos nos asustamos, decimos, pero ¿qué tipo de tratamientos darán ahí? Y bueno, y si mi familiar ya le tocaría después de algún tiempo ser atendido en esa área, y eso te llena de angustia. Pero escuchándola detenidamente, doctora, ya vemos que es un concepto más amplio, que al momento de escuchar se está tratando en el área o por profesionales de cuidados paliativos, no quiere decir que esté en una etapa terminal, sino que, como lo dijo la doctora, lo enfatizó,
es para controlar el dolor y dar otro tipo de asistencia psicológica a ese paciente, y no solo al paciente, sino también a los familiares, a ese círculo cercano que, si bien es cierto, no siente el dolor físico del paciente, pero siente esa carga emocional y ese dolor de ver lo que está padeciendo su familiar. Precisamente esto nace hace muchos años atrás, desde la conocida como la madre de los cuidados paliativos, que es la doctora y enfermera Cicely Sanders, ¿no? Ella inicialmente atendía a pacientes moribundos, precisamente, ¿no? Y les daba el confort y los ayudaba en el trance del final de la vida. Entonces, en esa época nacen los cuidados paliativos enfocados a la parte de la terminalidad de vida, ¿no? Pero poco a poco y conforme pasó el tiempo, pues se han ido extendiendo más, porque se ha logrado ver que los pacientes requieren de un alivio de síntomas acompañado del tratamiento específico para la enfermedad. En esta forma, nosotros hacemos lo que se conoce actualmente como support care, ¿no? Que fue el término dado desde el hospital de Houston, Texas, en el MD Anderson Cancer Center, donde está el conocido también como padre de los cuidados paliativos, que es el maestro Eduardo Urrera, ¿no? Él hizo un estudio, ¿no?, de sus pacientes y cambió el nombre del área. Ya no decía cuidados paliativos, sino que decía soporte de cuidados a la oncología o a los pacientes. Entonces, los pacientes aceptaban más ir a un área de soporte de cuidado que a cuando tenía el nombre de cuidados paliativos. Entonces, hacían lo mismo, el cuidado, el control de síntomas, el mejorar la calidad de vida, el mejorar la funcionalidad del paciente, pero tenía otro nombre y era más aceptado. Entonces, eso ha sido con el cambiar del tiempo, ¿no? Y nosotros pues hacemos en realidad toda esa parte, el cuidado del paciente, tratar de mejorar su calidad de vida, abordar a la familia, abordar la parte psicoemocional alrededor del paciente, de la enfermedad y de su grupo familiar y cuidadores. Es un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes conforman este equipo multidisciplinario? Usted ya lo ha mencionado así a breves rasgos, pero enfaticemos un poquito más. Ya. Los cuidados paliativos no solo es el médico, no es solo una consulta con tu médico, ¿sí? En el área tenemos enfermería también que ayuda al enseñarle al paciente a cómo manejar los diferentes medicamentos, tanto por vía oral como la vía subcutánea. Ya tenemos médicos residentes que nos ayudan en estos periodos de exacerbación o en las emergencias que el paciente tiene. También, si el paciente vemos y detectamos una afectación psicoemocional, nosotros nos comunicamos con psicología para que acuda a abordar ese caso en particular, pues, y si necesitamos de algún apoyo social, también nos comunicamos con trabajo social para que nos dé la mano en el caso en específico que tenga nuestro paciente. Aquí en nuestro hospital nosotros hemos visto pacientes que requieren mucha ayuda social porque hay situaciones de pobreza, situaciones de estar alejados del área urbana y están en un área rural donde carecen a veces de los servicios básicos, carecen incluso de la alimentación para ellos mismos porque a veces no tienen los familiares que lo cuidan, están alejados, están trabajando fuera del lugar donde viven y este paciente a veces está abandonado. Entonces necesitamos de trabajo social también ahí para que pueda armar una red de apoyo del paciente en su área rural. En cuidados paliativos también se está promulgando mucho lo de las comunidades de ayuda al paciente. Entonces en la comunidad también pueden hacer cuidados paliativos en los pacientes que están en las zonas rurales. Entonces toca los que nos están mirando, toca ver si en su comunidad está cercano un centro de salud, cercano una persona que trabaje de la parte física, cercano a una persona que trabaje en la parte emocional, que puede ser el de su parroquia mismo, ¿no? Y todos ellos podríamos organizar los grupos comunitarios para ayudar a los pacientes, ¿no? Qué bueno cómo están organizados, ¿no? Y cómo también de pronto a veces es muy escaso el personal humano para cubrir una demanda, especialmente en territorios muy extensos o en las comunidades rurales, que Puerto Viejo tiene, al menos Puerto Viejo y la provincia de Manabí como tal, tiene muchas áreas rurales. Entonces, pero se articulan justamente ustedes también
con, en este caso, también el Ministerio de Salud Pública Sí. y también con la comunidad para brindar ese grupo de apoyo a ese paciente, hombre, mujer, adolescente, niño, que necesita de esos cuidados paliativos en ese momento tan importante y tan de pronto triste, podríamos decirlo, de su vida. La red de salud, por el Ministerio de Salud, aún todavía tenemos un poco de falencias en cuanto a los médicos que están capacitados para el área de cuidados paliativos, pero sé que se está haciendo un trabajo constante, ¿no? Y que incluso yo he sido partícipe de hacer una capacitación en ciertas áreas rurales, ¿no? Para poder instruir al médico, sea el médico rural o sea el médico de familia, ¿no? Que a veces no tienen la especialidad como tal de cuidados paliativos, pero sí están capacitados con las adecuadas charlas, con el adecuado conocimiento para poder tratar situaciones básicas y poder continuar con el tratamiento analgésico que nosotros podemos instalar aquí, ¿no? Perfecto, doctora. Coméntenos justamente cuáles son las escalas del dolor. Son diferentes, aunque cuando nosotros decimos nos duele, o sea, lo generalizamos, ¿no? Me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele la pierna, o en algunos, pero ¿qué tanto te duele? Poquito, o me muero, puedes decir. ¿Cómo está considerada esta escala de dolor, especialmente en pacientes oncológicos? El dolor, el dolor es subjetivo, el dolor es algo que el paciente siente, que nosotros debemos darle una objetividad para poderlo tratar, ¿sí? La forma de darle una objetividad es tratando de evaluar la intensidad. Las escalas sirven para determinar ese patrón de intensidad del dolor, ¿no? Entonces, hay escalas que son por la carita, por la facie. Uno ve si el paciente está con una facie abrumada, si el paciente frunce el ceño, si el paciente tiene un llanto evidente por el dolor, pues sabemos que ese dolor es muy intenso. El paciente puede estar solamente con una cara de plana, digámoslo así, sin expresión de felicidad, sin expresión de nada, y podría ser un dolor mediano. O estar contento, feliz, reírse con lo que tú le dices, y puede ser un dolor leve. Pero a veces también existen pacientes que tienen un dolor crónico de largo tiempo que tal vez en su rostro ya no se refleja eso del dolor intenso y el llanto porque ya ha aprendido a vivir con su dolor, y vemos una carita que no está tan afectada, pero él nos dice que el dolor es de 8 o de 10 o de 9, ¿sí? Entonces ahí tenemos, escala, ¿verdad? Ahí tenemos la escala numérica, ya no de carita, sino numérica, en la cual se le pregunta al paciente entre 0, que es nada de dolor, hasta 10, lo más intenso, insoportable, en qué número él considera que su dolor está, ¿sí? Entonces en eso el paciente nos puede informar si el dolor está entre 0 a 3, consideramos un dolor leve, si el dolor está entre 4 a 7, un dolor mediano, moderado, y si el dolor es mayor a 7, pues ya consideramos que es un dolor intenso, ¿ya? Pero las escalas no son lo único que nosotros evaluamos para definir el dolor. ¿Están clasificados también? También lo clasificamos y también vemos características propias del dolor. Si el dolor es como un puño, si el dolor es simplemente localizado en una sola área, o si el dolor tiene una irradiación hacia otra área, inicia en un sitio y se propaga a otro, si el dolor tiene características especiales como quemante, ardoroso, punzante, hincones, adormecimiento, hormigueo, ¿no? Entonces, todo eso nos abre el panorama para clasificarlo. Entonces, hay dolores que se clasifican como somáticos, que son de estructuras somáticas del cuerpo, sea estos músculos, huesos, articulaciones, ¿no? Y dolores que son neuropáticos, que son por afectación nerviosa. Entonces yo siempre les indico a mis pacientes cuando llegan con síntomas de dolor neuropático que muchas veces hay tratamientos oncológicos que pueden afectar a los nervios, pero no es nervios de ponerse nerviosos, sino es los nervios que nosotros tenemos sensitivos en el cuerpo y por eso cambian y se alteran estas sensaciones corporales y hay ardor, quemazón, punzadas, hincones, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos como dolor neuropático. Entonces eso nos sirve en las características que preguntamos para identificar
y nos sirve para poder dar el tratamiento. El tratamiento no es igual para todos los pacientes. Entonces, por eso siempre se les recomienda a los pacientes no ir solo a una farmacia y decir tengo dolor, porque en la farmacia probablemente le den un solo tipo de medicamentos que son los más fáciles de adquirir, que son de venta libre y que ellos entregan como si fueras a comprar un caramelo. No es así. Si tienes características diferentes de dolor, tienes características neuropáticas, tienes características somáticas, son medicamentos diferentes que necesitas. Especialmente cuando ya tienes un diagnóstico de cáncer. O sea, ¿verdad? Es diferente. Es muy diferente porque el diagnóstico de cáncer implica que hay una lesión tumoral que está ocasionando daño dentro de nuestro organismo. Entonces, la lesión tumoral en sí puede ocupar un espacio solamente o puede infiltrar y destruir estructuras de nuestro cuerpo. Entonces, dependiendo del tamaño que tenga, va a ser la intensidad de los síntomas que presenta el paciente, ¿no? Y si esa estructura está tanto dañando estructuras somáticas como estructuras nerviosas, pues el dolor va a ser combinado entre las dos clases que le conté, tanto somático como neuropático. Se pueden unir los dos dolores. Se pueden unir los dos dolores y aparte de eso puede tener también un componente inflamatorio agregado por el mismo proceso de las quimioterapias, de la enfermedad, ¿no? Entonces son muchos mecanismos de acción en un mismo dolor. Entonces no va a servir un solo medicamento. Entonces esto nosotros tenemos que explicarlo a nuestros pacientes porque generalmente ellos a veces están también bastante abrumados por recibir medicamentos en varias consultas de varios médicos. Se llegan incluso a confundir o se llegan a cansar de tomar tantos medicamentos. Entonces nosotros debemos organizar esos medicamentos que el paciente recibe, cuáles son prioritarios, cuáles no, y tal vez también tratar de darle un medicamento transdérmico para el dolor para que sea más fácil, porque ahora tenemos múltiples tipos de medicamentos, tanto orales como parches para ponerse transdérmico, como medicamentos inyectables si el paciente no tiene vía oral, ¿no? Y entonces nosotros tenemos un arsenal, digámoslo así, de múltiples medicamentos que pueden servirnos. Y esto lo vamos clasificando también de acuerdo a la intensidad de dolor que hemos averiguado previamente. Si el dolor es leve son una clase de medicamentos, si el dolor es mediano son diferentes los medicamentos y si el dolor es intenso son otros medicamentos ya conocidos como los opioides, que son opioides potentes. Eso ya está dentro del tratamiento que se le da por el tipo de dolor o la frecuencia de dolor que presenta el paciente. ¿Cómo se diferencia, doctora, un dolor crónico de un dolor oncológico? El dolor oncológico tiene de base el diagnóstico de cáncer, ¿sí? El dolor oncológico puede ser crónico también. Sí, porque la cronicidad está dada más bien por el tiempo que el paciente ha venido sufriendo de dolor. Se dice que un dolor llega a ser crónico después de al menos 12 semanas de que el paciente lo ha padecido. La diferencia entre dolor crónico y agudo es que el dolor agudo, que es menos de ese tiempo, puede servirnos de alerta a algo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, ¿ya? Si hay una alerta, nosotros buscamos la causa de esa alerta, la resolvemos y probablemente hemos curado la alerta y el dolor, ¿sí? Pero en un dolor crónico muchas veces la causa inicial o la causa base que generó el dolor puede llegar a desaparecer o no encontrarse y el paciente sigue refiriendo dolor. ¿Por qué? Porque en el dolor crónico ha sido tanto tiempo sintiendo dolor que en nuestro sistema nervioso central han habido cambios, se han reestructurado nuestras neuronas. Entonces nuestro sistema nervioso central ya ha adquirido una enfermedad de dolor crónico y en esa enfermedad de dolor crónico existen incluso mecanismos leves que pueden desencadenar ese dolor, ¿no? Que está un día muy frío, empezó el dolor, que hizo un baño en la ducha con el agua un poco más fría y le desencadenó el dolor, ¿sí? Que hizo una caminata leve y le desencadenó el dolor, ¿no? Entonces son situaciones que para una persona que no tiene una enfermedad de dolor crónico no les va a generar ningún trastorno, pero para el paciente con dolor crónico puede sí generarle.
Y existen otras patologías que no están relacionadas con el cáncer, que también generan dolor crónico, como son la fibromialgia, como son el síndrome de intestino irritable, ¿sí? Que son dolores crónicos idiopáticos, que nunca se sabe a dónde fue que inició la causa que generó y desencadenó todo ese complejo doloroso. Suena un poco, podríamos decir, difícil de comprender todos estos procesos, ¿no? Que ustedes manejan a diario con muchos pacientes oncológicos. 10 de la mañana con 25 minutos. Muchísimas gracias a todos los amigos y amigas que siguen esta transmisión en vivo y en directo en nuestros diferentes medios digitales. La Roja Manabí también está hoy con ustedes. También está Últimas Noticias Puerto Viejo, y por supuesto transmite este programa de Luchamos contra el Cáncer, la plataforma de Solca Manabí. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por compartir, por darle like a esta transmisión. Hoy día estamos abordando el manejo del dolor en pacientes oncológicos junto a la doctora Sandra Rodríguez, médica tratante en cuidados paliativos del Hospital de Solca en Puerto Viejo para la provincia de Manabí y Santo Domingo de los Sáchilas. Doctora, ¿cuáles son las opciones de tratamiento farmacológicas o farmacológicos más comunes para el tipo de dolor oncológico? ¿Cuáles son las más opcionadas y las que ustedes manejan frecuentemente? Para el tratamiento farmacológico, normalmente la OMS recomienda la escalera analgésica. La escalera analgésica es una guía nada más para poder encasillar a nuestro paciente y darle un grupo de fármacos. La escalera analgésica clásica tiene 3 escalones. La escalera analgésica moderna ya incluso ha avanzado a 4 o hasta 5 escalones. ¿Qué quiere decir esto? En el primer escalón nosotros encasillamos los pacientes que tienen dolor leve y que pueden recibir medicamentos no controlados, medicamentos que son de venta libre también, que pueden ser el paracetamol o los antiinflamatorios, ¿ya? Junto con algún medicamento coadyuvante. En el escalón 2 de esta escalera, nosotros tenemos a los pacientes que tienen o han reportado dolor moderado, y nosotros en este escalón ya requerimos de fármacos opioides. En este escalón están los fármacos opioides menores. Dentro del sistema médico nacional tenemos entre esos fármacos el tramadol, la codeína también, o la hidrocodona. Y en el escalón 3 tenemos aquellos pacientes que tienen un dolor intenso, refractario, que no han logrado controlarse con los fármacos anteriores, y por ende ellos son candidatos a recibir un opioide mayor. En ese grupo del escalón 3 nosotros tenemos fármacos opioides puros, ¿no? Como son la morfina, la buprenorfina, el fentanilo, la metadona, la oxicodona, ¿ya? Todos estos medicamentos del tercer escalón son medicamentos controlados que requieren de una receta especial y están vigilados desde el Ministerio de Salud por el ARCSA para poderse distribuir, ¿sí? Entonces, estos fármacos, generalmente la gente o el paciente en general tiene a veces un poco de recelo de utilizar, ¿ya? Pero nosotros en cuidados paliativos pues hacemos el seguimiento. No es que nosotros prescribimos el medicamento y vamos a dejar desatendido a nuestro paciente. Cuando nosotros iniciamos un fármaco opioide, nosotros sabemos que ese paciente debemos citarlo, ¿no?, con regularidad para poder evaluar si ha tenido adecuada eficacia, si ha tenido un adecuado control del dolor o si ha presentado algún efecto secundario por estos fármacos. Bueno, y justamente hay efectos también secundarios, doctora, a todos estos tipos de tratamiento, especialmente en esta última escala que usted menciona, que son los más fuertes. Cuando hablamos de una sedación paliativa, ¿a qué nos referimos? Y obviamente, ¿en qué área o en qué parte se da este tipo de sedación paliativa? Nosotros elegimos al paciente que requiere sedación paliativa entre aquellos pacientes en que no hemos logrado controlar los síntomas. Esto quiere decir que
referente al dolor, tenemos un paciente que ya hemos utilizado varios fármacos, que hemos utilizado dosis altas de medicamentos opioides y que probablemente pues con estos medicamentos o no se está controlando adecuadamente o tiene muchos eventos secundarios que nos impiden aumentar la medicación para controlar el dolor, ¿sí? Entonces, en ese caso consideramos que el síntoma es refractario y que el paciente, para poder tratar de tenerlo más calmado, necesitamos hacer una sedación. La sedación paliativa implica dar medicación que ayude al paciente a estar un poco más dormido que despierto, ¿sí? Medicamentos sedativos. Y elegimos el estado de sedación que va a llevar el paciente, que puede ser desde superficial, puede ser intermitente o puede ser un poco más profunda y continua. Esa elección va a depender del estado general del paciente, de la etapa de la enfermedad en la que el paciente esté y de condiciones externas a su enfermedad, que son más bien de su grupo familiar y cuidador. Que a veces un paciente tenemos, por ejemplo, siempre recuerdo el caso de una paciente pues, que tenía a su nieta que iba a cumplir 15 años, ¿sí? Entonces iba a cumplir 15 años en una semana y ella estaba muy mal, estaba con un delirio, ella no estaba con dolor, estaba con un delirio porque tenía una afectación hepática grave y entonces ella se decidió sedar, ¿sí? Y se sedó de forma continua para controlar el delirio, se la despertó en unos 5 días aproximadamente, que coincidía con el día previo al cumpleaños de la nieta, pudo despertarse, cuando se despertó estuvo consciente, sin delirio, vio a la nieta, entregó el regalo que tenía que entregarle guardado a la nieta y a posterior de eso, al día siguiente, quedó dormida ya sin medicamentos, o sea, sola, su cuerpo volvió a dormirse y se fue apagando hasta pues fallecer. Pero fue un caso así excepcional en el que vemos que la sedación pues no fue la causa de que esa paciente llegara a fallecer, sino su propia enfermedad y ella en la convicción de que tenía pendiente hacer esto con la nieta, entonces pudo llegar hasta ese día y lo que hace la medicina, ¿no? Justamente se pudo a través de todos estos métodos y procesos y también es algo divino, creo yo. Es más que todo, yo creo que sí, o sea, si nosotros creemos en un ser supremo, pues Él nos ayuda y nos da a veces aliento cuando estamos en situaciones extremas, ¿no? Si nosotros llegamos a pedir y a creer tanto y a tener esa fe, pues sí recibimos la respuesta a esa fe. Qué lindo, doctora. En estos momentos tan difíciles se presentan ese tipo de milagros. Doctora, cuando hablamos de una sedación, obviamente el paciente, y usted lo dijo, está dormido, está inconsciente, pero en esa inconsciencia puede sentir dolor o esta misma sedación le ayuda al dolor y obviamente a descansar. Claro, la sedación nos va a ayudar a controlar un poco el síntoma y a que el paciente logre descansar. Porque ¿ya? Se dice que el dolor del cáncer en su etapa ya terminal es muy fuerte. Normalmente cuando nosotros decidimos una sedación por dolor como síntoma refractario, no quitamos tampoco los medicamentos opioides. Los medicamentos opioides el paciente los sigue recibiendo. La sedación nos va a ayudar a potenciar un poco la acción del medicamento opioide y pues por ende va a estar un poco más controlado. Entonces no van a ver a un paciente dormido y quejumbroso. Eso sería lo ideal, verlo tranquilo más bien. Que descanse. Y cuando se presenta este tipo de quejas, de pronto está dormido, está inconsciente, pero en su rostro o de pronto en algún movimiento se nota que está sufriendo algún tipo de dolor. ¿Es necesario en ese caso aumentar de pronto la dosis? Sí, hay que evaluar el paciente. También no es recomendable que uno pone la sedación y también el paciente queda descuidado. El paciente siempre hay que estarlo reevaluando, ¿sí? Se ve en el rostro, se ve en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca, se ven los signos vitales, a ver cómo están, ¿no? Y eso nos da pautas a saber si el paciente tiene algún grado de sufrimiento o de agitación o aún presenta algo de dolor. Doctora, tengo acá una pregunta. ¿Qué tienen que hacer los familiares para realizar esto con su paciente? Me estoy refiriendo justamente a la sedación paliativa.
Claro, el paciente normalmente debe de conocerse en un área de cuidados paliativos. Eso sería lo ideal, Debe conocerlo estar atendido. desde las primeras etapas, ¿no? Es más fácil entablar conversaciones de qué puede ser para ti ideal cuando llegues a esta etapa, ¿sí? Conversarlas antes, porque normalmente, de preferencia, el paciente debe haber autorizado la sedación. A veces el paciente, ya que se conoce en las últimas etapas, a veces no está en su capacidad física y mental para poder dar la autorización. Pero tampoco es negarle en ese momento. En ese momento debe haber un familiar que esté en conocimiento de la enfermedad del paciente, que sea el que ha sido el cuidador principal, ¿no? Y que pueda darnos pautas de qué quería el paciente, qué él consideraba digno y qué no para esa etapa final de su vida. Es importante conversarlo con el paciente en el caso que se encuentre. Es muy importante, sí. Perfecto. Porque a veces hay pacientes que dicen, no, yo quería en la etapa final, no quiero que me traigan nunca al hospital, no quiero saber nada de intubación, no quiero saber nada de sondas, ¿ya? En cambio hay otros pacientes que dicen, no, a mí sí, no me dejen en mi casa, tráiganme al hospital, yo quiero estar allí, quiero que mis últimos días me cuiden en el hospital o quiero estar en alguna casa de cuidado, ¿no? Entonces son formas diferentes o sentires diferentes de los pacientes y las familias. A veces hay pacientes y hay familias que no pueden, por la carga emocional, cuidar a su paciente, no porque no quieran, no porque no necesiten estar al lado de su paciente, sino porque la carga emocional suele ser muy alta en esta fase final de vida. Y entonces deciden traer al paciente a una área hospitalaria donde podamos nosotros evaluarlo. Ahora, la sedación también puede ser en domicilio, ¿sí? Siempre y cuando haya sido consensuado y vigilado y el médico esté a la par con el paciente, viendo que estemos con una dosis adecuada, que estemos con los síntomas controlados, pero sí pudiera ser en domicilio. Hay medicamentos que nosotros podemos usar para sedación que podemos administrarlos por vía subcutánea, ¿sí? No necesitamos que el paciente tenga una vía periférica venosa, ¿no? Ni menos una vía central, ni tampoco sondas, pero sí un catéter subcutáneo por donde nosotros podemos organizar nuestra medicación. Perfecto, qué importante este tipo de charlas, este tipo de programas, doctora, dando a conocer todos esos aspectos que se desconocen definitivamente y que seguramente en muchos casos, muchos hemos pasado por ciertas situaciones con familiares, otros en este momento lo están pasando en las diferentes salas de hospitales oncológicos, especialmente acá en Puerto Viejo, y qué bueno este tipo de charlas donde se da a conocer un poquito más. Y yo creo que usted también en el área de cuidados paliativos se conversa mucho, se dialoga mucho para que ese paciente, para que ese familiar de ese paciente oncológico tenga muy clara la situación y siempre con ese sentido humano que caracteriza justamente al personal de salud acá en Solca Manaví. Doctora, en la parte final, las recomendaciones. Bueno, las recomendaciones es no tener miedo, ¿no? Si estamos sintiendo muchas molestias por la enfermedad o por el tratamiento, avisar al oncólogo clínico que le está atendiendo de su enfermedad, indicarle que usted conoce que existe un área que puede darle el soporte, que es cuidados paliativos, y que le hagan la derivación pertinente. Así nosotros podemos llegar a conversar, a conocernos, pues, y a evaluar estos síntomas para que pueda el paciente estar tranquilo durante su tratamiento. Y si ya el paciente está en una etapa más avanzada de su enfermedad, con mucha más razón, solicitar la derivación a cuidados paliativos, acudir para conocernos, para poder entablar todas estas lineamientos anticipados, para tratar de dejar en claro qué es lo que nosotros queremos, cómo queremos ser tratados, qué consideramos digno para nuestra vida, para nuestros últimos días, y quién queremos que nos cuiden esos últimos días y cómo queremos que nos cuiden. Nosotros en cuidados paliativos también tenemos un documento de voluntades anticipadas que los pacientes pueden ir generando poco a poco, ¿no? Que no son una camisa de fuerza, son cosas que pueden cambiar a lo largo del tiempo, pero que sí toca dejarlas sentadas o conversadas con alguien para poder respetar sus voluntades cuando llegue el final de la vida.
Perfecto. Antes de despedirnos, nos acompaña también acá parte del personal de cuidados paliativos del Hospital de Solca de Portoviejo. Coméntenos quiénes nos acompañan en estos momentos. Están ahora Saludos. aquí acompañándome el doctor José Andrés Cedeño. Él es médico paliativista, es especialista graduado de la Universidad UTE. Y tenemos a nuestros 3 médicos residentes, ellos son posgradistas. Ellos están haciendo un posgrado de geriatría y de anestesiología y se están formando en la parte de dolor y de cuidados paliativos también. Por eso les decía yo que en otros centros hospitalarios, Ministerio de Salud, hay médicos que saben de cuidados paliativos y que nosotros podemos enlazar en una red, pero sin ser paliativistas. Entonces, a veces nuestro paciente dice, no, allá no hay nadie que haga cuidados paliativos, pero ellos se están formando también para poder atenderle y poder hacer una continuidad de los tratamientos que recibían aquí. Muchísimas gracias y saludos nuevamente a todo ese personal, ese cuerpo de salud que atienden cuidados paliativos del Hospital de Solca Portoviejo. Nosotros nos estamos despidiendo. Nuevamente, mil gracias, doctora Sandra Rodríguez, por acompañarnos en este programa, el manejo del dolor en el paciente oncológico, en este programa de Luchamos contra el Cáncer. Amigos y amigas, ha sido un gusto compartir con ustedes. Un abrazo y bendiciones.